No te lo dicen en la cara, pero lo piensan que ya pasó tu tiempo, que si antes de los 30 no lograste brillar, jamás lo harás. Lo llaman realismo, aunque en el fondo es un veredicto silencioso. Lo peor no es que lo repitan allá afuera, sino que en algún momento empezaste a creerlo tú mismo. Ves a jóvenes hacerse virales, ganar dinero, conquistar la atención del mundo, y en tu interior resuena una pregunta venenosa: ¿será que perdí mi momento para siempre? No lo mencionas en voz alta, pero la duda te acompaña cada vez que abres tus redes sociales o cuando alguien te pregunta: ¿y tú qué estás haciendo ahora? Es una vergüenza que no grita, sino que susurra dentro de ti: ya debería tenerlo resuelto. Sin embargo, ¿y si lo que llamas retraso es en realidad preparación? ¿Y si lo que otros etiquetan como fracaso ha sido tu entrenamiento? Durante años acumulaste algo que no aparece en currículos ni se mide en diplomas: en resistencia, perspectiva, capacidad de observar lo que otros pasan por alto. La sociedad celebra lo inmediato, lo ruidoso, lo que brilla en la superficie, pero la historia demuestra que los verdaderos cambios los provocan quienes maduran tarde, quienes se forjan en silencio y emergen con raíces profundas. Porque lo cierto es que la prisa fabrica éxitos huecos. Muchos alcanzan el reconocimiento antes de comprender quiénes son y terminan construyendo castillos de aire. Tú, en cambio, has caminado por senderos invisibles, cargando derrotas, errores y aprendizajes que templaron tu carácter. No vas retrasado, estás gestando algo que no depende de la aprobación, sino de la autenticidad. Piensa en esto: después de los 40, la urgencia de impresionar se desvanece, y lo que empieza a guiarte es la necesidad de dejar huella. La demora, lejos de ser una condena, es protección. El mundo quiere que florezcas cuando tu identidad aún es frágil. La vida, en cambio, espera a que tus raíces estén firmes, para que nada pueda derribarte. La cultura mide tu valor con relojes, pero la conciencia no obedece al tiempo cronológico. Por eso, si alguna vez te miraste al espejo preguntándote por qué sientes que todavía hay algo dentro de ti esperando, aquí tienes la respuesta: no estás tarde. Apenas estás llegando. El mito se repite en conversaciones familiares, en anuncios de empleo, en el culto a los genios jóvenes de Silicon Valley. Si no triunfaste antes de los 30, quedaste atrás. Y si a los 40 sigues reinventándote, el juicio colectivo lo llama ilusión. Pero reflexiona: ¿quién decretó que la vida alcanza su punto máximo en la juventud? ¿Por qué aceptar como dogma que las mejores ideas nacen antes de que el cerebro haya terminado de desarrollarse por completo? Esa narrativa no es verdad, es propaganda disfrazada de lógica. Cuando eres joven, crees que rapidez equivale a grandeza. Confundes visibilidad con valor. Persigues la atención como si fuera oxígeno. Sin darte cuenta, corres para alcanzar un reloj ajeno, no para construir lo que realmente deseas. Esa carrera no fue éxito, fue miedo a quedarte invisible, a ser el último en llegar, a no tener una historia que mostrar. Pero observa con calma. No fracasaste, te engañaron. El error nunca fue avanzar despacio, sino pensar que la velocidad era sinónimo de dignidad. Esa creencia no nació contigo, fue sembrada en ti, repetida tantas veces que terminó convirtiéndose en ley interna. Como advertía Napoleon Hill, cualquier idea repetida con constancia se transforma en un hábito mental que dirige tu vida en automático. Esa voz que te dice: es demasiado tarde, no es intuición, es programación cultural. Ahora, ¿qué aporta de verdad a la juventud? Energía, sí, valentía, quizá, pero también trae inseguridad, dependencia de lo externo y una identidad todavía frágil. Los que triunfan demasiado pronto suelen sostenerse sobre cimientos débiles en autoestima, que depende del aplauso, proyectos vacíos de propósito. Por eso, muchos se consumen tan rápido como ascendieron. Tú, en cambio, sigues aquí. Puede que dudes, puede que avances más lento, pero no te has rendido. Y eso significa algo. Todavía hay una llama dentro de ti esperando su momento. Para encenderla, debes destruir el calendario que otros te impusieron. No corres detrás de nadie, caminas a tu propio ritmo. Y en ese acto,
recuperas la libertad. Algunos de los caminos más poderosos comenzaron tarde. El coronel Sanders inició su legado culinario a los 65, después de fracasar en múltiples oficios. Vera Wong encontró su verdadera vocación a los 40, tras haber explorado otras profesiones. Ellos no eran tardíos. Estaban listos, y cuando finalmente emergieron, el mundo no pudo ignorarlos. Ese es el destino de los que florecen después. No compiten en velocidad, se afianzan en profundidad. Han probado el silencio, han soportado la invisibilidad. Y cuando deciden avanzar, lo hacen con pasos firmes que hacen temblar el suelo. Cuando Antonio fue despedido a los 48 años, todos pensaron que había llegado su final laboral. Lo veían como alguien que se había quedado atrás, un hombre invisible. Sin embargo, ese momento que parecía derrota se convirtió en su renacimiento. Dejó de llamarse plomero y se presentó como especialista en prevención de fugas. No arreglaba problemas, los evitaba, elevó sus tarifas, cambió su imagen, empezó a compartir consejos en Internet. Al principio, nadie lo escuchó, pero 6 meses después, su bandeja de entrada estaba llena. Hoy, dirige un equipo, pero más importante aún, dirige su propia historia. Antonio no es ruidoso ni busca llamar la atención. Su fuerza reside en su calma, en esa madurez que no pide permiso. Y eso lo vuelve peligroso, porque el mundo espera a los jóvenes veloces, pero nunca se prepara para el hombre que estuvo en silencio, y un día decide levantarse. Esa es la esencia del florecer tardío. No se trata de ir detrás de los demás, sino de construir en la profundidad lo que no puede ser visto hasta que es demasiado sólido para ser ignorado. Cuando finalmente se mueven, no corren, caminan, y cada paso retumba como un trueno en la tierra. La verdadera transformación no ocurre en el espectáculo de los reflectores, sino en la intimidad del silencio. Nadie aplaude cuando estás reformando tus hábitos, cuando dices no a tus viejas excusas, cuando decides enfrentar la incomodidad, y sin embargo, es allí donde se libra la batalla más grande dentro de tu mente. El enemigo no es la falta de oportunidades, ni siquiera la edad. El verdadero obstáculo es ese guión interno que repites sin notarlo. Soy demasiado mayo, ya es tarde. Quizá si hubiera empezado antes. Frases que parecen razonables, pero que actúan como veneno disfrazado de madurez. Cada palabra que te dices es una orden, y tu subconsciente no distingue entre verdad y mentira, simplemente obedece. Por eso tantas personas repiten el mismo año una y otra vez durante décadas. Creen que viven una vida larga, pero en realidad viven la misma vida multiplicada 40 veces. No porque carezcan de talento, sino porque nunca cambiaron el libreto mental. Napoleon Hill lo llamó autosugestión. Cualquier idea, repetida con la suficiente frecuencia, termina siendo aceptada como ley interna. Y aunque muchos la interpretaron como una técnica de afirmaciones, en realidad, todos ya la practicamos. Pero hacia lo negativo. No nos repetimos frases de poder, sino de limitación. Nunca fui bueno para el dinero, siempre he tenido miedo al riesgo. No soy de los que triunfan. No son verdades, son identidades que ensayamos tanto, que ya parecen parte de nosotros. Cuando intentas cambiar, esas nuevas frases se sienten falsas. Dirás: soy capaz, estoy preparado, mi experiencia es mi fuerza. Y una voz burlona responderá: claro que no. Pero ahí está la clave. Lo falso no es la nueva afirmación. Lo falso es el viejo guión que llevas años sosteniendo. La incomodidad es señal de que estás diciendo algo nuevo. No estás mintiendo, estás ensayando tu siguiente versión. El antiguo discurso suena así: llegué tarde, nadie me tomará en serio, ya no queda tiempo. El nuevo discurso debe sonar distinto. No estoy tarde, llegué en el momento justo. Mis cicatrices son sabiduría, mis demoras son profundidad. No estoy atrás, estoy preparado. No necesitas creerlo con total convicción al inicio. Basta con practicarlo cada día, incluso con la voz temblando, porque llegará un momento en que el viejo yo se canse de discutir, y entonces el nuevo yo empezará a tomar el control. Esa metamorfosis no ocurre con explosiones ni celebraciones.
Nadie lo notará al principio. Ocurre en detalles en una mañana en la que te levantas aún estando cansado. Una decisión incómoda que eliges porque sabes que te hará crecer. Una renuncia a lo fácil en favor de lo que te reta. Y lentamente, el ruido interno se transforma. Ya no te insulta, comienza a guiarte. En ese punto, ya no hay retorno. Has cambiado tu programación y tu nueva identidad empieza a consolidarse. Pero existe otra trampa: el entorno. Puedes leer libros, practicar nuevas frases, entrenar tu mente. Y aún así, si vuelves cada día a un círculo donde la gente repite frases de derrota, terminarás hundiéndote otra vez. No porque seas débil, sino porque el ambiente siempre gana la batalla contra la voluntad aislada. Lo peligroso es que esos ambientes raramente parecen tóxicos. Se disfrazan de amigos de toda la vida, de rutinas familiares, de conversaciones inocentes. Pero escucha con atención: a nuestra edad ya no es posible, es demasiado arriesgado, lo mejor es conformarse. No son simples opiniones, son virus que se instalan en tu identidad. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, ni de huir a una montaña. Se trata de ejercer tu poder como guardián de energía, porque las charlas que toleras se convierten en el código con el que opera tu mente. Crees que eres amable escuchando otra queja resignada, pero en realidad estás permitiendo que se reescriba tu programación. Y aquí es donde entran los límites. No significa frialdad ni indiferencia. Significa decir ante aprecio: pero no puedo permitir que tu visión limitada defina mi futuro. Proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia. El silencio no es resignación, es el laboratorio de tu transformación. Muchos confunden callar con reprimir. La represión traga el veneno y sonríe como si nada ocurriera. El silencio consciente, en cambio, selecciona lo que permite entrar. Cuida su terreno, protege la semilla que está germinando. Como señalaba Napoleon Hill, nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Y no solo en términos económicos, también en lo emocional, lo mental y lo espiritual. Si te rodeas de gente que habla limitaciones, empezarás a pensar limitado. Si tus vínculos están anclados en la nostalgia y la derrota, tu identidad crecerá con raíces de decadencia. Nuestro subconsciente no escucha solo nuestra voz. También absorbe cada frase de los que nos rodean. Y cada repetición, como una gota constante sobre la piedra, va esculpiendo nuestro carácter. Una gota no rompe nada en un instante, pero repítela 1000 veces y verás cómo la roca se abre. Así trabaja el ambiente despacio, sin ruido, moldeando en silencio quién eres. Por eso, un día despiertas y descubres que tu vida está formada por creencias que no elegiste, sino que heredaste en conversaciones que parecían inofensivas, plantaron semillas de derrota. Y entonces llega el momento de tomar la decisión más difícil al limpiar el jardín: distanciarte de los que sabotean tu avance, rechazar las charlas que glorifican el pasado, dejar de asistir a reuniones donde siempre se repite la frase: agradece lo que tienes y no pidas más. No se trata de ingratitud, sino de evolución. No abandonas lo que fuiste por desprecio, sino porque ya no cabe en el lugar donde vas. La nostalgia parece refugio, pero en realidad es una prisión disfrazada. Te ata a una versión de ti mismo que ya no existe. Y lo más cruel, esa versión nunca fue completa. Era solo una máscara. Crees que extrañas el pasado, pero lo que realmente añoras es la versión de ti que aún creía, la que se atrevía sin miedo a equivocarse. Extrañas la inocencia de no saber lo que era fracasar. Pero pregúntate con honestidad: ¿era mejor esa versión ingenua o simplemente más ignorante? ¿De verdad aquellos tiempos fueron dorados o es tu frustración actual la que los pinta con oro falso? Esa figura imaginaria que triunfaba a los 28, que lo tenía todo claro, nunca existió. Era una sombra proyectada por expectativas ajenas. No fracasaste, lo que ocurrió es que superaste la historia que te habían contado. Y ahora te toca liberar a ese fantasma. Mientras sigas comparándote con lo que pudiste ser, estarás saboteando lo que aún puedes llegar a ser.
Carl Jung lo describía como la muerte de la persona, el desprendimiento de la máscara social que usamos para encajar. Esa máscara cumplió su función, te protegió, te permitió sobrevivir, incluso avanzar, pero no sirve para la segunda mitad de la vida. La verdadera madurez exige duelo, no solo por el tiempo perdido, sino por el yo que ya no puede acompañarte. Soltarlo no es traición, es reinvención. Llega un momento en que debes decir, gracias por traerme hasta aquí, pero ya no soy tú. Cierras el álbum de fotos, dejas de repetir las canciones de antaño y caminas hacia adelante, aunque aún no sepas exactamente hacia dónde, porque el futuro no pertenece a lo que fuiste, sino a lo que estás dispuesto a crear sin referencias. Y entonces aparece la etapa más difícil, la que nadie muestra en redes, el vacío. Esa transición en la que dejaste de ser quien eras, pero aún no te has convertido en quien serás. No hay títulos, no hay certezas, no hay aplausos. Estás en tierra de nadie, y muchos se rinden en ese punto, porque confunden indefinición con pérdida. Pero no estás perdido, estás siendo reescrito. Ese vacío es como una semilla bajo tierra invisible, olvidada, rodeada de oscuridad. Pero mientras nadie mira, está construyendo raíces, generando la estructura que sostendrá lo que vendrá. No es un colapso, es una remodelación. Claro que durante ese proceso mirarás hacia los lados, verás a jóvenes avanzar rápido, a viejos amigos que parecen tenerlo todo resuelto, a otros que se muestran seguros y exitosos. Y escucharás la voz corrosiva. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tardo tanto? Pero recuerda, lo ruidoso no es sinónimo de profundo. Lo visible no garantiza lo duradero. Los grandes transformadores de la historia pasaron primero por la invisibilidad. Fueron ridiculizados, olvidados, ignorados. Y cuando regresaron, lo hicieron irreconocibles. Tú también lo harás, si soportas la etapa sin aplausos. El mundo está saturado de velocidad, de ruido, de imágenes vacías. Vivimos una era donde la atención se confunde con valor y donde la viralidad se vende como éxito. Pero lo que la cultura necesita con urgencia no es más prisa, sino más sustancia. Y esa sustancia solo la aportan los que florecen tarde, porque no construyen para ser vistos, sino para trascender. Los florecientes tardíos no buscan aprobación, no quieren ser tendencia, quieren ser legado. No pretenden volverse virales, aspiran a ser recordados. Su fuego no estalla en gritos de ambición, arde en convicción. Y la convicción es lo único que puede sostener lo que resiste al tiempo. Por eso, no estás viejo ni atrasado, estás iniciado. Tu fuego tardó en encenderse porque necesitaba la madurez para arder con fuerza. Y ese fuego no viene a hacer ruido, viene a construir lo que sigue. No estás aquí para alcanzar a nadie, estás aquí para cambiar el estándar. La transformación real no comienza cuando todos la notan, comienza cuando decides reconstruirte en silencio, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, día tras día. Nadie te dará un trofeo por sanar, nadie celebrará tu proceso interno. Pero ese es el precio de convertirte en alguien más profundo, alguien coherente, porque el verdadero enemigo no es el tiempo, sino la comodidad. La comodidad repite rutinas, justifica estancamientos, alimenta vidas prestadas. La coherencia, en cambio, ocurre cuando tu interior y tu exterior finalmente se alinean. Cuando ya no hablas de lo que vas a ser, porque ya lo estás caminando. Así que, si hoy te sientes invisible, si nadie nota tu trabajo silencioso, alégrate. Estás en el espacio exacto donde los verdaderos renacimientos toman forma. Quédate allí. Deja que el silencio sea tu estrategia. Y cuando regreses, vuelve tan transformado que ni siquiera tú reconozcas a la persona que eras antes. Tu historia no termina en el anonimato, allí comienza. Y cuando resurjas, no será opcional que el mundo te note. Será inevitable.